¡Viva Cristo! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva nuestra Madre! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Bueno, qué lindo que es encontrarnos hoy en este domingo. Ya estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario. Esto quiere decir poner orden en nuestra vida de acuerdo a lo que el Señor nos ha regalado durante el tiempo de la Navidad. Así que vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor. Como la vez pasada nos hablaba en su mensaje del mesianismo, es decir, conocer a Jesucristo, nos hablaba de la conversión. Si conocemos a Jesús, cambiamos de vida, tenemos que ser diferentes. Diga tú y la Jacob siempre, ñande montaña, ñande yapú, ñande irresponsable. Y sobre todo, misión, porque eso tenemos que llevar a nuestra familia, a nuestra comunidad. Hoy, la centralidad, queridos hermanos, es la palabra de Dios. ¿Cuál es la centralidad de hoy? ¿Cuál es la centralidad? La palabra de Dios. Por eso que después vamos a hacer que entre la palabra de Dios justamente desde el fondo, pero para darnos ese sentido de que este es el instrumento. La palabra de Dios que guía nuestros pasos, ilumina nuestros senderos. Vamos a comenzar nuestra misa invocando su presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Iniciamos la misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Todos con fuerza. Cristo, ten piedad de nosotros. Todos. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que podamos dar con abundancia frutos de buenas obras, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Con su palabra, el Señor transforma, anima
y abre nuevos caminos. En este domingo de la palabra de Dios, recibámosla con fe y apertura de corazón, mente y voluntad. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. En un primer tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar, el otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre las que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día del Madián. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir, porque los de la familia de Cloé me han contado que hay discordia entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. Sí, también he bautizado a la familia de Estéfanas, pero no me acuerdo haber bautizado a nadie más, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que habían sido anunciado por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se halla en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Tomen asiento. Ñañemo que también soy la palabra de Dios en este tercer domingo del tiempo ordinario. El domingo pasado estuvimos, ¿verdad o no? ¿Estuve a la mañana? No, creo que a la tarde vine. Bueno, así es que simplemente les preguntaba porque tenemos que dar la continuidad. Estamos ya en el tiempo ordinario. Ordinario viene de la palabra orden, de todos los días, durante el año. Hamba, el añadeña ordenada, nuestra vida. ¿Y de acuerdo a qué vamos a ordenar? Y vamos a ordenar de acuerdo al gran misterio que el Señor nos ha regalado. ¿Cuándo? En la Navidad. Es decir, Dios que se ha encarnado. Hoy que veñan de Bupe, hoy que la ñan de comunidad, o uñan en Boe, va vaya yapona. Y cómo el Señor nos enseña cuál va a ser nuestro croquis, nuestro modelo para poder ordenar tu casa, tu vida. ¿Cuál va a ser? Ahí está, la palabra de Dios. Por eso es que en este tercer domingo, viste que va por orden. Cuando hay de ordenata la anderoga, pues ya lleva. Jamás esa ordenata. Yo quiero un mueble aquí, un ropero. Porque quizá mi palacio fuera que pega que amo hambre desastre, la ceroga. Entonces quiero ordenar mi casa para que quede limpia, linda, hermosa y perfumada. Vaya vos, dejó la carpintero, Entonces ella por mí se la hace mueble, ¿no? Ahí va a tener ropero, peisa, el croquis. Bueno, para ordenar tu vida, tu ropero, tu orden, ¿cómo vas a hacer? Justamente de acuerdo a la palabra de Dios. Peisa ñandeña ordenada, veñandere cobe. Es decir, que la palabra de Dios domingo a domingo nos va a ir diciendo a ver cómo andamos en el orden. Yo una vez me voy a las casas, me piden, padre, venga por favor,
a bendecir un poco mi casa, o si no uno se va a ver a los enfermos. Y hay de todo, uno entra en las casas, algunos y desordenados las jóvenes, la han llevado pum, pum, tirado de aquí para allá, zarambicue. Orden exterior es orden también de ¿dónde? Interior, queridos hermanos. Entonces, mucha atención. Entonces, ya ordenado, pero ordenado también exteriormente se ve el orden en la medida en que nosotros ordenamos nuestra vida. Porque si no, llamamos a la pipa y confundimos todo. Porque hay muchos que piensan que son cristianos porque se bautizó, pero están desordenados en su vida. ¿Por qué? Y porque no siguen el croquis y el modelo de lo que el Señor nos pide justamente en su palabra, en la Biblia, en el Evangelio. Nos siguen. Pero ¿por qué? Y porque no tiene orden. Apenas la tiempo ordinario. Ordena a mí, peñanderecobe, la mente. Bueno, y por eso el domingo pasado fue el segundo. Y el primero comenzamos con el bautismo del Señor. Porque eso pues fue el compromiso del cristiano. Entonces dijimos, bueno, ahora me comprometo y ahora yo quiero seguir a Jesucristo. Eso dijimos el día del bautismo del Señor. Ahí creo que yo estuve, ¿o no? Ese día estuve. Ahí cuando estuve hicimos la renovación, ¿verdad? Bueno, ahí lo que estuve. El domingo pasado no estuve. Bueno, ahí comenzamos el tiempo ordinario. ¿Por qué? Porque se acuerdan que dijimos que era el compromiso. Añe compromete, venían de llárame. Después vino el domingo pasado y hablamos de 3 cosas. ¿Me comprometí a qué? A 3 cositas nos comprometimos que hemos celebrado el domingo pasado. Primero, a reconocer quién es el Mesías. Hablamos del mesianismo el domingo pasado. Después hablamos, si le conoces a Jesucristo, siempre te vas a convertir. Entonces hablamos, el segundo punto, la segunda lectura era la conversión. Peñan de Yarañanere Noy, para modelar nuestra vida a lo que el Señor nos trae como Mesías, es decir, su mensaje de salvación. Y el tercero era la misión. 3 cosas que está el domingo pasado en la Eucaristía. Y hoy le damos seguimiento. En primer lugar, conocer a Jesucristo. A través de su palabra. ¿Se dan cuenta que es seguimiento, querido hermano? Porque hoy el Señor nos da el instrumento. Porque yo te pido y te exijo. ¿Quién es el Mesías? Aquí está. Te entrego la palabra de Dios. Pedagogía pura es la iglesia. Liturgia. Más de 2000 años, queridos hermanos. La iglesia. Protestante, cualquier inventar la pólvora. No, esto hace mucho, queridos hermanos, que Jesucristo ha dejado a la iglesia verdaderamente, y lo elemental y lo fundamental que ha dejado es su palabra, para que entendamos y tengamos el croquis, cómo vamos a vivir. Pero justamente si le conocemos a Jesús el Mesías domingo pasado, y decíamos que nos llama a la conversión, ¿qué es lo que nos va a convertir, queridos hermanos? Solamente si le conocemos a Jesucristo. Upea con la mondajaña de debe, humillo sobrefacturado, humilla de memoria jupaña de netame. ¿Por qué? Y porque no conocemos a Jesucristo. Ñande ahí, porque ya votaje se cuera o continúa de la misma manera. Ñande oye, ñande viro. Nadie cuál Jesucristo, ve. Todos pensamos, se mandó a después de Cacupé, estaba en la crítica a los obispos fuera, ve. Porque los obispos dicen que hablan de política y no hablan de Dios. Tiene que hablar de Dios. Vamos a hablar de Dios. Que no hable de la corrupción y de lo que están haciendo en una forma injusta. ¿Entienden? No, queridos hermanos. La conversión quiere decir en la medida en que conozco a Jesucristo, se nota en la vida de todos los días. Había tiempo ordinario. Ya ordenada, de acuerdo a la palabra de Dios. Ya el segundo elemento ya es conversión. Y el tercero dijimos, si estamos convertidos y le seguimos a Jesucristo, oye, esa cogerá la misión. Misa, ñande ya es. Maya, yula misa. Misa es latín, querido hermano. Misa quiere decir misión. Quiere decir que ñande justamente yayuya enduve ñande yarañe para salir en misión. Jamola de misión, janderoga pube, ne me cueran, ni amigos cueran, ni de vecinos, ni de barrio,
de tu paondie, nene tandie. Ahí está la misión, queridos hermanos. O sea que hablar de Dios es mucho más que hablar de política, porque es una verdadera política de la construcción del reino de Dios. Umia ya pues oye plaguea, umia politiquería lo llevó. Ya de botado de agua, ahora ya de plata, ya de botado de agua siempre. Ya de chapia, ya de boriajú. Entonces, queridos hermanos, tenemos que estar atentos a lo que estamos diciendo y qué es lo que verdaderamente el Señor nos pide. Y eso sí que es palabra de Dios, eso sí que es Dios el que nos habla. Y eso es leer y entender la palabra de Dios. El problema es que muchas veces ya leí hoy, de mi hijo, peala tapejina. Este es el modelo. Y por eso que la iglesia, más de 2000 años, que en el tercer domingo del tiempo ordinario nos habla de la centralidad de su palabra. ¿Quién de ustedes aquí es herrero, por ejemplo? Herrero, más herrería veo más, herrería, no por este ni tenía herrero. ¿Dónde están? No me tiene. Un fuerte aplauso para este herrero que está aquí. Bueno, pero, ani que se huevo hierro ve más allá. Bueno, vos, por ejemplo, ¿qué necesitas para trabajar? Para hacer tu herrería, hacer lo que tenés que hacer. Baila y contenea. Cortadora, soldadora, autógena, eléctrica, eres compañero. Bueno, gracias. ¿Saben por qué le pregunto? Porque si él no tiene esos elementos, esos instrumentos, diga tú ella pompa bebé, diga tú ella pompa bebé. Ella pompa dice tal cosa. No, nada que la soldadora, nada que la hierro hoy, nada que entonces ella vota, diga toma ahí. Entonces, queridos hermanos, Dios hoy nos da el instrumento para que nosotros podamos hacer una vida más justa, ¿entienden? Y esa es la palabra de Dios. Este es el instrumento. Cuando la croquis o me deben añadir el instrumento para que nosotros entendamos cómo hacer el camino de salvación, ¿entienden? Entonces, ñandeyana hay cocherure ante ñandea ya povise pea, no me ende el instrumento o me entienden. Y aquí está, tu croquis, el modelo. La cliente necesito una silla de hierro. Entonces, de mañana, vaya gualan de silla, vaya gualan hipotá. Derecho, lindo, con florcita, con esto, floreado, esto, con manos, sin manos, etc. Eres con la croquis, eres con la modelo. Hana bebe hina, ñande yara ñande. Peixa guase hipotalan de recoe. Peixa guase hipotalan de comunidad. Peixa guase hipotalan de familia. Peixa guase hipotalan de neta. Entonces nos da el instrumento y nos deja el croquis. Entonces, en la medida en que escuchamos la palabra de Dios, nosotros sabemos el camino que vamos a seguir. Si eso entendimos, queridos hermanos, entonces podemos entender hoy también 3 palabritas como mensaje nos deja el Señor. ¿Cuál es el croquis que hoy el Señor nos deja y este instrumento desde la palabra de Dios? Desde Isaías, primera lectura. Nos habla de ser luz para las naciones. Es decir, la palabra que tenemos que llevar hoy es ser luz. Ya repetí mí, ser luz. Ahora sí, ser luz, queridos hermanos. A través de Isaías. Pero nos muestra por qué tenemos que ser luz para las naciones, es decir, luz para tu familia, luz para tu vida, luz para tu trabajo, luz para tu comunidad. ¿Por qué? Porque Jacob es un hueve. Y ahí entonces te habló de 2 tribus, Neftalí y Zabulón. Son 2 tribus de las 12 tribus de Israel que estaban en el norte, que están en el norte de Israel, en la división de las tribus. Y estas tribus tuvieron mucha influencia desde Asiria, que fue uno de los imperios más fuertes en su tiempo y más crueles que existió en la historia de la humanidad. Terrible dominio asirio, ¿verdad? Y entonces había oscuridad, en el sentido espiritual. Jesaray venían de Yara, ya va viendo y cuando se ve venían de Yara. Entonces estamos en la oscuridad. Y entonces Isaías dice, ahí está, la presencia del Señor hará que de las tinieblas, de esa oscuridad, vuelva a brillar la luz, la presencia de Dios. ¿Entienden? Y entonces, quiere decir que el primer llamado del Señor hoy, a través de su palabra, a través de ese modelo, de ese croquis que nos da en su palabra, es para que nosotros lleguemos al objetivo de que cada uno de nosotros pueda ser luz para los demás. Vamos a aplicar a nuestra vida. Lleva Isaías para ese pueblo de Neftalí y Zabulón, el norte
de Israel que estaba en el pecado y que estaba en la oscuridad. Coan a peña de ya aplicada peña de bebé. Llegará el día en que la familia, vayan de familia. ¿Cómo se llama tu apellido? Aquino. ¿Cómo es tu apellido? Roja. Cabaña y todo lo que sea. Esa familia llegará a ser luz de las naciones. Cada uno, ya aplican. Pellemi, cada uno vende apellidos hasta Pellemi. Depende canguete. Vende desayunar y Pellemi. Cuando yo veo otra vez, igual su viaje. Dale. Digan su apellido, 1, 2 y 3. Bueno, cada uno entonces ese apellido y ese nombre. Cada uno de nuestras familias tiene que ser luz, luz. Ya llega esa peana. Japeana hoy peñan de yarañe, oñe eñande para que nos ilumine la mente. Número 1. Pero continúa la lectura, queridos hermanos. Ante esa oscuridad, Isaías nos dice que nosotros tenemos que ser luz en el mundo a través de su palabra. Segundo, escuchamos la segunda lectura. Pablo recorría mucho. Estamos en Grecia. Grecia está hecho de muchos, es un archipiélago. Estaba en las islas. Beben ahí por ahí la volven de indicativo, taxi de indicativo, de ahí por ahí el avión, va a ver en barcos, ¿entiendes? Barcos. Y esta familia que escuchamos en la segunda lectura Pablo dice, me enteré a través de la familia de Cloé, que era la dueña de las embarcaciones, que tenía embarcaciones en ese tiempo. Oye, por la viaje con sus barcos de isla a isla, ¿entiendes? Y Pablo, como viajaba mucho, oye, embosocia por los dueños, y esta señora, por la pinta, en todos los viajes, con los pasajeros, oye, mongueta y mí, 3, 4, 5 horas de mar, entonces oye, mongueta con la gente, y ahí entonces hablando con la gente le contaban, sí, orego con a cristiano, orego con a BTI, Pablo, BTI, o predicado, oré, para seguirle a Jesucristo. Pero hoy me dan a la hora de comunidad, me oño, no va la hora de gente, oño, no va la hora de gente. Y entonces Chloe escuchó todas esas cosas y le dice a Pablo, en uno de esos viajes seguramente veis, pero vive con ya yo, vamos a ver, un a tu Pablo, añemonguetago y gogo es el ande cristiano, cueran día dice, hay polle dividí, pa coño, no va coño día. Uno dice, yo soy de Pablo, el otro dice, yo soy de Apolo, el otro dice, yo soy de Cefa, el otro dice, yo soy de Cristo. Oye, bueno, no mando yo entendí, güey. Pero vamos por sí, Pablo, Me enteré, yo y Pablo, me enteré por la familia de Cloé, güey, hay pope, y le estaba escribiendo a los de Corinto. Hay pope, peñona y no vaina. Hay pope, te dije, que yo soy de Pablo, el otro dice, yo soy de Apolo, el otro, yo soy de Cefa, el otro dice, yo soy de Cristo. ¿Acaso yo morí por ustedes en la cruz? Pablo me la mano que vendré, no, es Cristo el único. No puede haber división entre ustedes, queridos hermanos, etcétera, etcétera. Y continúa Pablo. Vamos un poco eso. Segunda palabrita de este domingo, queridos hermanos. El objetivo de la palabra de Dios es justamente que nosotros lleguemos a la unidad. Lleguemos a la unidad. Segunda palabra es la unidad, queridos hermanos. Si nosotros somos luz del mundo, si el Señor dice que tenemos que iluminar nuestras oscuridades, nuestras cosas negativas, entonces nosotros tenemos que vivir en la unidad. ¿Y desde dónde vamos a conseguir la unidad? Desde la palabra de Dios. Y eso es justamente todo lo contrario de lo que suele suceder. Y por eso surgen las sectas. Porque, oñora, y no, vean, ya ponga tu ley iglesia y bebé. Ley iglesia, garage, ape, amor, etcétera, etcétera. Y eso dice Cristo, no, porque eso no es la forma de resolver los problemas que uno interiormente tiene como problema y no fue capaz de resolver. Nos volvemos sectas y nosotros pensamos que somos el ombligo del mundo. No, queridos hermanos. Los problemas justamente ante el pitungüí, ante la oscuridad, por eso tenemos que ser luz para poder solucionar. Y eso nos tiene que llevar a la unidad. Eso es como iglesia. Pero pecalculamían, pegan que te pellejo y la vende apellido cada uno. Va de coba en el apellido de cada uno de nosotros, nuestra familia. Hoy va la unidad, Gina. Está paseo ya por lo ya posea. Tú ya por lo ya posea. Los hijos hacen lo que quieren. No penáis la isire, no penáis la ituare. Cada uno y coña cane. No, dice, la unidad.
¿Qué es lo que nos va a unir, queridos hermanos? Y ahí está, para eso está la palabra de Dios, por eso hoy la centralidad es la palabra de Dios. Es nuestro modelo. Este es el croquis, queridos hermanos, que tenemos que seguir y no dividirnos todos. Y eso también ahora apliquen a la política del Paraguay. Paraguay de 1870 años, naña entendéis. Qué revolución, qué golpe de Estado, picha y coñande. A la imbaretemía, estrone y va, sarambinte yo ya po, doña pointe ahí la ipona, porque yo dividí para llegar la gente, hoy yuca cuánto mía, o momboa hoy, preso político, etcétera, etcétera. La gente ahí ve la solución. Cristo es la solución, queridos hermanos. Cristo, croquis, palabra de Dios. Anila ya ve la cristiano jao veña denda yaikoi, anaña hendui veña de yaro oye de. Es la capacidad entonces del seguimiento de Jesucristo. No se olviden lo que decía San Agustín de Hipona. Ama a Dios y haz lo que quieras. Algunos en un tema, haz lo que quieras. Oye, pues potente, y mondá, y yapú, y corrupto, y todo lo que sea. Ama a Dios, queridos hermanos. El que ama verdaderamente a Jesucristo, el que ama verdaderamente a Dios, queridos hermanos, jamás le va a engañar a nadie. Jamás. Sino que va a buscar el bien de la comunidad. Entonces la segunda palabra, queridos amigos, de este domingo es la unidad. Y la unidad solamente lo vamos a encontrar desde la palabra de Dios. Incluso el Señor se acuerda que dice, ama a tu enemigo, reza por tu enemigo. Acompaña, si alguien te pide caminar 1 kilómetro, camina con él 2 kilómetros. Si alguien te pide el manto, dale también tu camisa de pantalón entero, pero buscar siempre la unidad y el entendimiento para que no exista la injusticia, sino que todos nos preocupemos de hacer que funcione bien nuestra comunidad. Y vivimos en la comunidad, queridos hermanos. Hablar de Dios es hablar de la humanidad. Hablar de Dios es hablar de que estemos bien verdaderamente nosotros, como hijos de Dios. Entonces, segunda palabra, ni ven esa ahí, unidad. Y tercera y última, queridos hermanos, lo encontramos desde el Evangelio. Es interesante, Jesús camina a orillas del lago, desde Nazaret, Él se va, y justamente ¿dónde se va? Lo que escuchamos, y te vuelve a repetir el Evangelio, para que se cumpla lo que había dicho Isaías. Tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, país de los paganos que vivían en las tinieblas y en la oscuridad. Una gran luz ha llegado para ustedes. Ser luz ya es coriñande. Jamás vea, japea la ñande yarajina. Japea la ñande yarañi ejina, oñeme ñande diga tu hanguaisa ña sebe putunguiwi. Ña sen la putunguiwi. Justamente el monseñor Ismael Rolón siempre decía, ¿verdad? Yo recuerdo, yo era mitadito, ya 15, 16, 17 años, ¿verdad? Cuando íbamos al seminario a la catedral para la fiesta de Semana Santa, y eso acompañábamos con la música, con la orquesta. Allá en Dube, vean, ya pues acá. Y él en aquel tiempo decía, nuestra música, nuestro himno nacional paraguayo tiene que ser esa música, Tetahuasapucay. Peiguaba, vea. Pujare, Iñapuna, Uva, Añete, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice que vivíamos en tinieblas, pero ahora una gran luz ha llegado. Es interesante, tenemos que mirar un poco y escuchar esa música. Allá esa. Ese tiene que ser nuestro himno nacional paraguayo y monseñor Ismael Rolón. Y porque justamente nos habla cómo es que podemos decir que somos cristianos y vivamos todavía en la corrupción, vivamos en la pobreza. Diga tú, no podemos. El que tiene a Cristo, el que se deja guiar por la palabra de Dios, evidentemente que se va a preocupar del hermano. No para ser un pordiosero, entonces hay que repartir platita, que esto, que aquello. No, es verdaderamente hacer que la comunidad surja, que todos tengan la misma posibilidad, que todos puedan realizarse, que todos seamos luz para las naciones, luz para nuestra familia, luz para nuestra parroquia, luz para los necesitados. Entonces no va a haber más esa necesidad. Amas y haz lo que quieras, ¿se dan cuenta? Porque siempre llega a botar la ibona. De allí como aña mondá, niña de popinda.
Y entonces lo tercero, queridos hermanos, es justamente prontitud. Ahí está. Jesús recorre, va y llama a sus discípulos, le llama a Pedro y a su hermano Andrés. Sigue recorriendo y le ve a otros que están trabajando. El Señor nos llama desde ese lugar donde nos encontramos. Y le vio también a Santiago y a Juan y le llama. Quiere decir, queridos hermanos, el número 2 en la Biblia siempre significa comunidad. Quiere decir que el Señor no nos llama ñande, oñondi, minte, ya potala ñande grupito, ñamondangua, llevangua, ula ñande, ocho socio. No, queridos amigos. El número 2 en la Biblia significa siempre comunidad. El Señor nos llama siempre a todos juntos para que trabajemos. Yo les haré a ustedes pescadores de... Eso quiere decir de la humanidad, hombres, humus, humanidad quiere decir eso. Les haré pescadores de hombres. Ya es catapi por nada entero de tea benguaná. Pero la palabra clave, la número 3, es prontitud. ¿Cuál es la tercera palabra? Vamos a repetir las 3 palabras. Primero, ser. Segundo, ¿cómo? Unidad. ¿Y tercero? Muy bien. Vamos a repetir todos juntos entonces. Ser luz, unidad y prontitud. De nuevo, ¿solo ustedes? Bueno, si entendimos eso, queridos hermanos, entendimos lo que el Señor hoy en este tercer domingo del tiempo, del orden de nuestra propia vida, vamos a buscar. Vamos a buscar entonces ser luz, porque tenemos como centro la palabra de Dios, el criterio de nuestra vida. Porque buscamos verdaderamente la unidad a través de la palabra de Dios que guía nuestro accionar. Y sobre todo, dejaron inmediatamente, dice la palabra de Dios, gemeras en griego, quiere decir eso. Ya también andamos, ya podemos peñar de yara y ese. Sí, prontitud, inmediatez. Así es que vamos a pedir esa gracia hoy en este domingo y durante esta semana. Que así sea. ¡Viva Cristo! Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, El perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre, ilumínanos con tu palabra. Padre, ilumínanos con tu palabra. Por la Iglesia, para que igual que los primeros discípulos, siga escuchando la palabra del Señor y anuncie con fidelidad la buena noticia al mundo, oremos. Padre, ilumínanos con tu palabra. Por nuestros gobernantes, que prometieron velar por el bien común, para que promuevan los valores espirituales que nacen de la escucha de la palabra de Dios, oremos. Padre, ilumínanos con tu palabra. Por los enfermos, los ancianos, los que están solos y quienes pasan momentos difíciles, para que la cercanía de Cristo los conforte y nuestra comunidad sea para ellos un apoyo fraterno, oremos. Padre, ilumínanos con tu palabra. Por nuestras familias, para que unidas por la fe, encuentren la palabra de Dios, luz y fuerza para caminar juntas, oremos. Padre, ilumínanos con tu palabra. Por nuestra comunidad, para que la palabra de Dios, que hoy nos llama a seguir a Jesús, nos anime a vivir con más entrega, fraternidad y disposición al servicio, oremos. Padre, ilumínanos con tu palabra. Y vamos a rezar también hoy por estas personas que agradecen aniversario de cumpleaños. 2 años de Piero,
pero Piero no está aquí, está ausente, dice. También rezamos por los 83 años de Limpia Ángela, que también está desde su casa, dice que por Ñandeyañe, porque estamos transmitiendo, así es que vamos a rezar también por Limpia Ángela. Y 29 años de Paola. Paola sí parece que está. ¿Dónde está Paola? ¿Dónde está Paola? Levante la mano. No, ahí díganse. Bueno, entonces vamos a darle un fuerte aplauso a todos estos hermanos y rezamos por sus intenciones. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. La palabra que acabamos de escuchar se hace ahora ofrenda de amor para el bien de todos los hijos de Dios. Presentamos el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy, al celebrar esta Eucaristía, reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos a una sola voz. Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Sana, Hosana, sana, Hosana, Hosana,
Hosana, Hosana, oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Uñan de Yara Jesucristo. De mano Yahweh, lo bueno viare in come llevejar, Eyuñan de Yara, Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los diáconos, agente pastoral, los ministros de la Eucaristía y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, hoy que te acuerdes especialmente de Piero, 2 añitos, Limpia Ángela, 83 años, y Paola, 29 años. También, Señor, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten piedad. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita Deca Acupé, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que irá el pecado al mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. El Señor, que nos ha alimentado con su palabra, ahora nos alimenta con su cuerpo y sangre, para que vivamos a plenitud nuestra misión en el mundo. Vayamos a comulgar con el corazón bien dispuesto. Rezamos todos juntos la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
¿Está Paola? ¿Vino o no vino Paola? No vino. Bueno, entonces rezamos por eso que cumplen años y pedimos que el Señor les bendiga siempre. Bueno, como siempre, ustedes saben, Yande Yarañe, que transmite en vivo y en directo. Abel Yande, Parroquia San Miguel Arcángel. Y este año vamos a cumplir ya 4 años de televisión. El primer canal católico, Yande Yarañe, 4 años. El 8 de abril nosotros hemos comenzado y de esa oportunidad 24 horas en la evangelización. ¿Y cómo mantenemos nosotros este canal? Y lo mantenemos a través de la colaboración que hacen ustedes. Por eso es que ustedes me deben mucho, porque yo de vez en cuando nomás vengo a esta hora, lleva. Lo de los sábados a la noche ya me conocen, porque siempre solemos estar los sábados aquí a la noche. Y hoy también estuvimos así en otras comunidades y en todas las comunidades donde nos van llamando, por todas partes, gracias a Dios, todos están queriendo que sus comunidades se aviven con la fuerza y la gracia de Dios. Y para eso hoy el mensaje de salvación nos decía que es la palabra de Dios. En práctica nos va a sacar de la oscuridad. Vamos a repetir un poco las 3 palabritas que vamos a llevar como mensaje. A ver, ¿cuál es? Primera, ser luz. Segundo, unidad. Y la tercera, ahí está, prontitud. Hay que rápidamente responder al Señor a esa gracia. Y bueno, al final de la misa, todos los que nos quieran ayudar, levanten un poco. Allá está nuestra alcancía. Ve mañana, no viste la alcancía. Así es que me tienen que ayudar siempre para que podamos. Y también les invito a aquellas personas, porque estamos pensando, porque queremos que Yande Yarañe siga evangelizando y vaya creciendo también. Estamos creciendo, pero muy lentamente, necesitamos con más fuerza, sobre todo para llegar a más personas. Ahora mismo esta misa, más o menos unas 300.000 personas están viendo en este momento. O sea que vende famoso patapeina con allá. Muchas personas en todo el Paraguay, pero los que tienen cable Tigo y los que tienen Copaco, mírala en directo y todo eso. O si no, en las redes, a quienes les llegan, entonces pueden ver también a través de todas las plataformas de las redes, YouTube, Facebook, Instagram, Antonia, nos inviten en todas partes donde podemos. Pero queremos seguir entrando en otros canales también, ¿verdad? Porque es importante que la palabra de Dios, si decimos que es nuestro croquis, para poder ser buenos, honrados y honestos ciudadanos, entonces necesitamos evangelizar. Así es que ahí está, todos los que quieran colaborar con nosotros, está la alcancía de Yarañé. Bueno, vamos a escuchar un poco qué tenemos en nuestra parroquia para estos días. Avisos parroquiales. Hermanos, invitamos a toda la comunidad parroquial a participar de la celebración del Día de la Candelaria, el lunes 2 de febrero a las 19 horas, ocasión en la que realizaremos la bendición de las velas, signo de Cristo, luz que ilumina nuestro caminar. Así también, el martes 3 de febrero a las 19 horas, estamos invitados a celebrar la Santa Misa, encomendándonos de manera especial a San Blas, patrono del Paraguay y protector de las gargantas. Ese día se realizará la bendición de las gargantas, confiando nuestra salud y nuestras intenciones al Señor por su intercesión. Les esperamos a todos para compartir juntos este momento de fe y oración comunitaria. También recordamos que les informamos que la caja del diezmo se encuentra en la explanada del templo, junto con los hermanos de la Pastoral del Diezmo, para que puedan depositar sus sobres. Y también hay sobres en blanco para aquellas personas que quieran formar parte de la Pastoral del Diezmo. Recordemos que el próximo domingo 1 de febrero se realizará la misa en especial por los hermanos diezmistas de nuestra parroquia. También les recordamos que la Secretaría Parroquial permanecerá cerrada por vacaciones. A partir del mes de febrero retoma sus actividades en su horario habitual. Muchas gracias. Oración final.
Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Y viva Cristo, a San Miguel Arcángel, y un fuerte aplauso para nuestra comunidad. Que todos tengan un buen domingo. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de este tu programa Hijos del Trueno. En este tercer domingo del tiempo ordinario estamos festejando una gran fiesta, la fiesta de la conversión de San Pablo. Y sobre esto hoy vamos a hablar en nuestro programa. Estamos transmitiendo nosotros esto en vivo y en directo desde los estudios de Ñande Yarañé en la parroquia San José Obrero. Hoy 25 de enero del año 2026. Quien les habla, Charlie Bordón, y quien me acompaña siempre en este programa es mi hermano Derlis Bordón. Derlis. Buen día, Charlie. Buen día a nuestros televidentes. Un domingo más con ustedes. Gracias por abrir las puertas de su casa. Hoy, como estaba diciendo Charlie, estamos recordando a la conversión de Pablo. Y todo nuestro programa hoy lo vamos a tratar de entenderle a este personaje del Nuevo Testamento y también dar alguna explicación acerca de su nombre, acerca de su vida. Antes de comenzar también nuestro programa de hoy, hay algunas cuestiones que queremos comentar con ustedes. Primero, agradecerle, como le dije, y ponernos siempre en presencia de nuestra Virgen María en la ocasión de la Virgen de Cacupe, que ella nos proteja y esté siempre intercediendo frente a nosotros y a lo que ustedes necesiten también pedirle a Dios. Estamos de fiesta, Charlie. Ayer fue el cumpleaños de mi hija, Dayana, así que muchas felicidades a mi hija. Estuvimos pasando bien anoche, tuvimos una cena, así que bien,
Mi primogénita. Ah, sí. Primogénita, Charlie, ¿sí? Creo Hoy, que- sí, hoy es el cumpleaños también del cuñado de Fabiola, mi queridísimo amigo Walter Giret, que hoy cumple también años. Exactamente no sé cuántos años tiene. Pero es un amigo, un laico muy comprometido. Tiene sus proyectos, él trabaja con su señora a nivel de matrimonios. Y bueno, un gran abrazo y un saludo por este cumpleaños a Walter, que cumpla muchísimos más, acompañado de Dios y con mucha salud y prosperidad. Qué bueno, Charlie. Antes de comenzar, entonces, siempre hacerle recordar a la gente, estamos hablando con nuestro productor allá, Arnaldo, nos dijo que posiblemente no vamos a tener corte comercial para poder Sí. ahondar más sobre el tema de Pablo. Entonces, sí, le podemos decir a la gente que mientras vamos explicando, podemos ir leyendo también de a poco los mensajes que nos vayan enviando. Hay Eh, un audio, creo, ya enviado. Ya hay audio. Sí, ya hay un audio enviado. Justamente vamos a aprovechar porque, como le digo, hoy estamos con los tiempos contados. Así que voy a colocar un poquitito fuerte y voy a hacer escuchar con mi micrófono. Hermano querido, ¿cómo está? Bendiciones, gracias. Le voy a pedir a Rosita que traiga siga el programa porque estoy llevando la comunión a mis enfermitos. Un abrazo, éxito. Va a estar súper interesante, Charlie. Un abrazo. Saludos, cuídate, sí. Ahí está. Muchísimas gracias, mi querido estimado amigo Carlitos María Cubilla, que justamente me acaba de enviar mensaje para